Hola, yo soy Aldo Gracia, fotógrafo de arquitectura y siempre digo proponente de la cultura visual en México. Mi trabajo es retratar diseño, creatividad, arquitectura y interiorismo mexicano y llevarlo no solo más allá de nuestras fronteras, sino a todo el mundo a través de editoriales, libros y demás. En esta plática voy a tratar de explicarles un poquito de cómo comienza mi historia, cómo ha sido que he llegado a tan afortunadamente retratar lo mejor del diseño mexicano y lo mejor de la arquitectura mexicana. Siempre me preguntan cómo empecé a tomar fotos o cómo fue que me hice fotógrafo de arquitectura. Algo bien interesante es que a diferencia de yo creo el 100% de mis colegas, yo no soy arquitecto, no estudié arquitectura. Entonces es una historia bien interesante. Yo empecé o comencé fotografiando casas para venta. Alguna vez, cuando recién llegué a vivir a Ciudad de México, yo soy de Sonora, estaba buscando departamentos en internet, en los portales inmobiliarios, esto fue el 2015, y me di cuenta que no había fotografía profesional o la fotografía de los departamentos o de las propiedades era muy mala, pero pésima. Y lo sigue siendo, pero eso es otro tema. Entonces, estaba buscando los departamentos y como que no veía, eran fotos del piso, o salía del baño con la tapa, ¿no?, destapada, todo mal, las toallas tiradas. Entonces dije, qué raro que no se ve, o sea, no estoy viendo amplio. Esto fue el 2015, entonces no había los celulares con el gran angular. Se veía como que todo muy cerrado. Entonces no veía, ¿no? Y decía, ¿por qué no hay fotos profesionales de las propiedades? Y empecé a buscar, me llamó mi curiosidad, ¿no? Y empecé a buscar propiedades cada vez más caras. Oye, ¿y una casa de 20 millones? Tampoco. ¿Y una casa de 50 millones? Tampoco. ¿Y una casa de 100 millones en las lomas? Peor. Las fotos estaban peor. Entonces busqué en Google, en inglés, fotografía profesional de bienes raíces. Y resulta que en Estados Unidos y Canadá y todo el planeta Tierra había miles y miles y miles de fotógrafos profesionales de bienes raíces o de inmuebles. Y en México no había ninguno. No encontré ninguno en todo el país. Yo siempre digo que somos la 12ª economía del mundo. La número 12. Y no teníamos, el 2015, absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces ahí me llamó la atención y empecé a buscar o estudiar fotografía en internet. Oye, ¿qué cámara necesito? No sabía absolutamente nada. Algo bien interesante o bien importante es que pues siempre he sido creativo, siempre he sido una persona creativa. Yo creo que no pensé en que se me fuera a dificultar, ¿no? Alguna vez hice diseño gráfico y me gustaba mucho todo ese tema, ¿no? Hay gente que dice que la fotografía de arquitectura o de inmuebles es diseño gráfico con una cámara. Lo interesante de la foto de inmuebles o de arquitectura es que tu sujeto no se mueve, tu sujeto no está de mal humor, tu sujeto está ahí contigo. Y tú lo puedes acomodar y puedes buscar el mejor ángulo, la mejor composición, con toda la calma del mundo, ¿no? Algo muy parecido al diseño gráfico. En fin, empecé a investigar sobre fotografía, conseguí una cámara prestada, conseguí un lente prestado, me acuerdo bien, lo único que compré, fui al centro y compré un tripié y empecé a agarrar el teléfono y hablar a inmobiliarias. Empecé a hablar, hola, buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes. Hoy estoy hablando por una propiedad que estoy viendo anunciada en internet de 80 millones de pesos. Fíjate que yo soy fotógrafo profesional de bienes raíces. Eso decía, nunca había tomado una foto. Y le decía, te quiero regalar una sesión de fotos para que tu propiedad se vea mejor. Como a la tercera llamada me dijeron, sí, puedes pasar. Era un departamento, me acuerdo muy bien, en la Roma, aquí mismo, a unas cuadras, en la calle de Morelia. Y me dijo, yo no estoy ahí, te dejo las llaves con el vigilante y fotografías el departamento y ya lo platicamos, ¿no? Entonces llegué al día siguiente con la cámara prestada, el lente prestado, mi tripié que compré en el centro. Hice las fotos a como pude, me tardé como 3 horas, me acuerdo muy bien. Lo bueno que estaba solo, entonces tenía mucha paciencia, mucha tranquilidad. Entonces hice las fotos, no sabía ni cómo editarlas, me metí a YouTube, cómo editar fotos, ¿no?, de inmuebles. En el 2015 no había nada de contenido en español, hoy afortunadamente lo hay. Entonces todo eso lo busqué en inglés. Aprendí rápido cómo medio editar la foto, las edité, se la mandé a la inmobiliaria. Me marcó por teléfono, me dijo, Aldo, las fotos están increíbles. Y yo me quedé. Y me dijo, ¿cuánto cobras? Pues otra vez me quedé. Entonces no sé ni qué decirle. Eso fue el 2015, entonces le dije, yo tenía otro negocio.
era como un negocio autoempleo. Entonces tenía un negocio independiente, pagaba una renta, tenía un local. eh, y más o menos saqué cuentas de cuánto ganaba en el negocio, pues a lo mejor para cambiarme para acá, hacerme fotógrafo, pues te cobro 2,000 pesos, le dije. Y me dijo, ok, quiero 3 shootings más, me dijo. Eso fue en octubre de 2015. Entonces, en octubre de 2015 hizo 4 shootings y cobré 8,000 pesos. Y en noviembre cerré el negocio. Y dije, voy a ser fotógrafo profesional de tiempo completo. Y desde el 2015, pues hasta el día de hoy, he sido fotógrafo, soy fotógrafo, hago fotos. Y pues me ha tocado documentar la cifra que siempre comparto, más de 1,500 proyectos. He trabajado en 28 estados de la República, o quizá 29, ya se me pasó el dato. He dado muchas conferencias, ahora doy talleres. El 2018 empecé a compartir mis conocimientos dando talleres de fotografía. He dado 44 talleres presenciales en 22 estados de México también. También he trabajado fuera de México. Y en fin, muchas cosas que ya se dieron con el tiempo. Pero en resumen, así empezó la historia. Yo empecé fotografiando propiedades en venta. Me empezó a gustar la arquitectura, siempre me ha gustado. Empecé a hacer más fotos de arquitectura. Y pues de ahí para acá 9 años de carrera fotografiando espacios y fotografiando la creatividad y el diseño mexicano, tratándolo de llevar al mundo. Ahora, algo que pasó cuando empecé a tomar fotos de arquitectura, yo traté de quitarle el misterio. En el negocio que les platicaba, yo siempre he sido vendedor. Cuando empecé a tomar fotos, no es como que ese día nací, traía un respaldo, traía una trayectoria, ¿no? Yo siempre he dicho que era y soy y seré vendedor. Yo vendía. No vendía fotos, pero vendía. Entonces, al ser fotógrafo de arquitectura, me convertí en vendedor de fotos. Mi trabajo es vender fotos, ¿no? Y aparte de vender fotos, es vender el trabajo del arquitecto, vender el trabajo del despacho, vender el hotel, vender el restaurante, vender la boutique o vender el centro comercial, ¿no? A final de cuentas, era vendedor y soy vendedor y seré vendedor. Y algo bien interesante aquí que pasaba en México es que en México estaba muy mistificado toda la industria de la fotografía de arquitectura o de la fotografía de inmuebles. Uno no sabía con quién ir, cuánto costaba, era muy costoso, era imposible llevar un fotógrafo a otro lado, era impagable. Entonces había toda una serie de misterios que yo decía, eso está dificultando que esto crezca, que más arquitectura se documente o que más diseño se documente. Algo que siempre he platicado es, si tú no documentas tu arquitectura, si tú no documentas tus espacios o tus diseños, no vayan a llegar a nadie. ¿Cómo van a terminar en revistas? ¿Cómo van a ganar premios? ¿Cómo vas a conseguir trabajos si la gente no ve lo que estás haciendo? Si tu arquitectura o tu diseño o tu espacio no se documenta. Entonces, lo primero después de diseñar es documentar. Ya que tienes una documentación de tu diseño de tu espacio, pues lo compartes y lo llevas y lo concursas y lo llevas, ¿no?, a más gente o a más lugares. Algo que había o un problema que teníamos es que no sabíamos cuánto costaba documentar un espacio o documentar un inmueble, ¿no? Yo desde que empecé traté de ser muy transparente y siempre hice de que paquete tal, siempre tuve un sitio web, en el sitio web te metes a contrataciones y ahí dice cuánto cuesta, inclusive hoy en día. Entonces algo que pasaba mucho cuando buscabas contratar un fotógrafo o documentar un espacio es que no se sabía cuánto costaba, quién lo hacía, no te llegaba información clara, no había un ejemplo, ¿no? Que te llegara una publicidad. Oye, soy fotógrafo, documento espacios y cuesta tanto. Y algo que siempre he hecho y que sigo haciendo, ahorita si te metes a mi página web, le picas un botón, o sea, nada más con un botón te sale precisamente cómo trabajo, cuánto cuesta, cómo funciona, si quieres unas fotos en Tijuana o en Cancún, cuánto vas a pagar. Inmediatamente dice ahí, te tardas 10 segundos en obtener esa información, ¿no? Entonces, algo que siempre busqué cuando empecé a trabajar o empecé a vender fotos, porque lo que hacemos los fotógrafos realmente es vender fotos, cuando estamos vendiendo fotos, es quitarle el misterio, hacerlo más transparente y sobre todo más asequible para nuestro cliente, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente? El arquitecto, el diseñador. Necesitamos que para él sea asequible nuestro servicio o una documentación de un espacio. Lo primero que hice fue eso. ¿Sabes qué? Así funciona, esto cuesta, tengo estos paquetes, más o menos, ¿no? Y eso
pues la verdad me dio muchísimo trabajo. Por ejemplo, el 2019 hice creo que 220 proyectos o documenté 220 proyectos, nada más en un año. Entonces, sí se puede trabajar mucho, se puede trabajar de una manera asequible para nuestros clientes, podemos tener un costo transparente y eso le ayudó a mi carrera pues a trabajar mucho, ¿no? Lo más que he trabajado son, recuerdo un año hice 114 vuelos en un año. Esos son vuelos, más traslados, más Ciudad de México, que aquí pues vamos en carro, ¿no? Entonces, todo esto me ayudó, el simplificar todo esto me ayudó a llegar más lejos, a documentar más proyectos y a ayudar que el diseño mexicano y la creatividad mexicana sea vista a través del mundo, ¿no? Algo bien interesante es que hace 2 años se publicó un libro de diseño mexicano, de fotografía mexicana, donde participé en Milán, en la editorial de Rizzoli. Entonces, ¿qué logramos? Al quitarle el misterio, hacerlo accesible, hacerlo que llegue a todos, el diseño mexicano a través de la fotografía, pues ser publicados en Italia, en la mejor editorial del mundo de libros de arquitectura. Entonces, todos estos logros empezaron por no pensar solamente en mi beneficio, sino en cómo servir a mi cliente o cómo ayudar a mi cliente a que él tenga acceso a nuestro trabajo como fotógrafos, ¿no? Creo que siempre es importante dar de sí antes de pensar en sí. ¿Cómo puedo ayudar a esta industria? ¿Cómo podemos documentar más proyectos? ¿Cómo podemos hacer que el diseño mexicano llegue más lejos? Pues siendo más accesibles. Una cosa bien sencilla, pero que para muchos es imposible, es cuando yo trabajo no cobro viáticos, no cobro vuelos, no cobro traslados, no cobro absolutamente nada, cobro lo mismo en Ciudad de México que en cualquier rincón de México. Y me ha tocado llegar a un aeropuerto y manejar 4 horas para llegar a un shooting. Entonces es complicado, si lo van a hacer avísenme con tiempo, pero a ningún proyecto le digo que no. O sea, la idea es ayudar a este arquitecto, a este diseñador, a compartir su proyecto, a que la gente conozca y vea su proyecto a nivel nacional e internacional, y yo no me voy a negar a ayudarlo. Entonces tenemos que pensar en cómo hacerlo más fácil o más eficiente. Creo que es bien importante siempre dar de sí antes de pensar en sí. Ahora, una cosa es tú hacer las fotos, tú hacer el trabajo, tú documentar estos espacios, pero el problema aquí viene, el problema aquí termina siendo que no eres infinito o no puedes estar en todos lados o no puedes trabajar para todos. Entonces, por más que yo trabajara o por más que yo hiciera o por más que yo documentara, solo soy una persona, ¿no? Algo bien importante para lo que yo hago, para mi carrera, fue cuando empecé a compartir mi conocimiento. Algún momento, siempre hubo mucha demanda, siempre mucha gente me preguntó, oye, él da un curso y da un curso y da un curso, ¿no? Al principio decía que no, porque no sabía cómo simplificarlo. Pero después que empecé a trabajar mucho, creo que he llegado a hacer, he hecho 10 shootings en un día. He realizado 10 shootings en un día. Eso es cierto, o sea, fueron 10 inmuebles en un solo día. Entonces, he trabajado mucho. Yo creo que lo que empezó a pasar cuando tuve más experiencia fue que en mi mente o en mi proceso simplifiqué las cosas. ¿Sabes qué? Esta foto se toma así, y esto es así, y esto es así, para hacerlo más práctico o más eficiente. Entonces, cuando empecé a lograr eso inconscientemente, me empecé a dar cuenta que ya era posible compartir lo que yo hago. A ver, si para mí es tan sencillo hacer una foto de un inmueble o documentar un espacio, a lo mejor debe ser igual de sencillo compartirlo o darlo en un taller, ¿no? Entonces, el 2018 empecé a dar talleres de fotografía y es el número que les compartí hace rato, ¿no? He dado creo que 54 talleres de fotografía en 22 estados de México y aparte los que hago en línea, pero he llegado a compartir mucho mi conocimiento y todo esto siempre pensando en el usuario, siempre pensando en el estudiante, cómo llegar a más estudiantes, cómo hacerlo más fácil, más digerible o más accesible en costo, ¿no? Entonces, en 2018 empecé a dar talleres y a través de todo esto de los talleres, hoy comparto un número, por ejemplo, en mi plataforma en línea, tengo una escuela en línea de fotografía, de arquitectura y de inmuebles, tengo 7,500 alumnos, muchos de ellos mexicanos.
Entonces, hoy en día, en el 2024, habemos cientos, si no miles, de fotógrafos de arquitectura documentando proyectos cada día en cada rincón de México. Antes solo había fotografía de arquitectura en Ciudad de México y en Guadalajara. Ni siquiera había en Monterrey, no había en Puebla, no había en Tijuana, no había en Cancún, no había en Querétaro, no había en Mérida, no había fotografía de arquitectura más que en Guadalajara y México. Desde, desde antaño, imagínense, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, ya tenemos fotógrafos de arquitectura en cada rincón del país. Hay una escuela de fotografía de arquitectura que la fundé el 2020 en la pandemia. Y pues muchos alumnos, muchos fotógrafos que afortunadamente he tenido la oportunidad de enseñarles, de compartirles lo que sé, y han tomado su camino y han documentado, y algunos ya están publicados en revistas y portadas y libros, tal cual como yo lo he hecho, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad como creativos, como profesionistas, cuando hacemos algo bien, de también compartirlo con las nuevas generaciones. Que a mí me tocó, yo cuando empecé, yo era la nueva generación y nadie me quería. Todo mundo habló mal de lo que hice, de que simplifiqué las cosas, de que puse los precios. Y hoy en día yo me dedico más bien, en vez de perjudicar, a ayudar a la nueva generación, ¿no? De cómo te puedo ayudar, cómo podemos hacerlo juntos, ¿no? Si algún día se meten a mi plataforma en línea de los cursos, mi plataforma educativa, hay un apartado, un menú, una página, un botón de coaching. Ustedes me pueden contratar a mí, una asesoría personal, y te puedo explicar cómo no hacer las cosas o cómo sí hacerlas, a lo mejor que yo sé. Yo sé, conforme lo que yo aprendí, lo que yo trabajé del 2015 para acá, ¿no? Hay otras opiniones. Lo interesante aquí es que yo te puedo decir personalmente o te puedo ayudar personalmente. Y cuando yo empecé, pues nadie nos ayudaba, ¿no? Nadie nos quería o nadie nos quería apoyar o nadie quería que fuéramos exitosos, ¿no? Y regresamos al punto anterior de que yo creo que tenemos que dar de sí antes de pensar en sí, tenemos que enfocarnos en cómo podemos ayudar y después de que nosotros servimos, después de que nosotros ayudamos, quizá hay un beneficio de regreso, ¿no? Pero la misión siempre fue, para mí, documentar mejor, que se vea bien, ayudar a que se documente, ser accesible y después de eso compartir con alumnos, estudiantes, colegas, fotógrafos, para mejorar todos, para simplificarnos todos para poder llegar a más. De esta manera yo creo que hoy en día ustedes, estoy seguro, ven mucha documentación de arquitectura, ven mucho diseño mexicano y ven mucho interiorismo mexicano. Pónganse a pensar, ¿podríamos ver todo eso si no hubiera documentación de arquitectura? Yo creo que no. Entonces todo partió a través de quitarle misterio y hacerlo más sencillo y hacerlo más accesible. Un reto que tenemos los fotógrafos es como qué sigue después. O sea, a lo mejor estás trabajando mucho, te está yendo bien, estás tomando muchas fotos, o en mi caso estamos documentando mucha arquitectura, estamos haciendo mucho editorial, revistas, libros, etcétera, ¿no? Y después va a llegar un punto donde quizá ya no puedes trabajar más. Entonces, ¿qué sigue, no? Creo que como fotógrafo, a diferencia de otras profesiones como ser arquitecto, como fotógrafo no te puedes multiplicar, no puedes contratar otros fotógrafos para que fotografíen por ti. Un arquitecto contrata a un dibujante, entonces ya dibujan por él, o un renderista, y renderizan por él, o un residente de obra, y supervisan por él. Y quizá así empieza a crecer tu despacho, ¿no? Y hay despachos que tienen 10,000 arquitectos en nómina. Yo no conozco un fotógrafo que tenga 10,000 fotógrafos en nómina. Entonces, algo que tienes que pensar cuando te empieza a ir bien, ¿no? O empiezas a tomar muchas fotos, es ¿qué sigue? ¿Dónde está el futuro? ¿Cómo puedo seguir creciendo? Creo que algo bien interesante sobre el comportamiento humano, la naturaleza humana, es que siempre queremos estar creciendo. Siempre quieres estar innovando, siempre te quieres estar retando, al menos cuando eres creativo. Una persona creativa no puede hacer el mismo trabajo, pues 24/7 toda su vida hasta que se muere, ¿no? Siempre va a buscar estar haciendo cosas nuevas o retándose. Típico caso de un músico que se cambia de género, pues porque ya le aburrió ese género, pero a lo mejor perdió a sus fans, o a lo mejor ya no lo siguen, pues creo que al músico no le importa, o sea, el músico quiere estar retándose y haciendo nueva música.
Creo que un músico nunca quiere estar haciendo la misma música toda la vida, ¿no? Y para un fotógrafo es igual, un fotógrafo no quiere hacer la misma foto y la misma foto. Entonces, un dilema que tuve en mi carrera o que he tenido o sigo teniendo fue pensar que sigue, que me puede estar retando. Y siempre me he dado cuenta que cuando somos fotógrafos de arquitectura, nosotros somos artesanos, no somos artistas. El artista es tu cliente. El artista es el diseñador. El artista es el arquitecto. ¿Cuál es la diferencia entre artista y artesano? Un artista crea algo nuevo, algo que nunca ha existido. Y un artesano toma algo que ya existe y le da una forma o le da una perspectiva o le da un ángulo. Entonces, si yo soy artesano, es porque algo ya existe. Este departamento ya existe, alguien lo diseñó. Este librero alguien lo diseñó. Yo solamente lo estoy documentando. O sea, yo estoy haciendo un trabajo artesanal al documentarlo, pero el creador del librero, ese es el diseñador o ese es el artista o el creador, que en este caso también soy yo. Entonces, también me gusta diseñar y me gusta crear y me gusta hacer, ¿no? Entonces, un dilema que he tenido es, ¿soy artista o soy artesano? ¿Quiero ser artista o quiero seguir siendo artesano? Y encontré la solución. Algo que me ayudó mucho fue la pandemia. El 2020 tuve mucho tiempo para pensar. Del 2019 a hacer 114 vuelos en un año. El 2020 hice 60 vuelos o 50 vuelos. Sí seguí trabajando, pero bastante menos, ¿no? Entonces tenía tiempo. ¿Y qué hice con el tiempo? Yo me puse a pensar o me puse a indagar. ¿Quiero ser artista? ¿Y cómo lo voy a hacer, no? Y creo que sí. Creo que desde toda mi vida he tenido una sensibilidad visual o he tenido una cierta creatividad o una chispa que me lleva a hacer las cosas o un hambre de hacer las cosas. Y he querido crear y en el 2020 me puse a hacer arte. Me puse a hacer fotografía como arte. Me puse a viajar y a buscar lugares como arte, documentándolos como arte en un proyecto de arte que tengo, donde junto con clientes míos, arquitectos, colegas y amigos, todo está conectado, ¿no? Proponemos piezas de arte, de fotografía para llevar a los espacios y hoy en día los hemos hecho muchas veces, de que tenemos un espacio y lo queremos decorar y a través de mi alianza con el arquitecto elegimos las piezas y ponemos el arte, ¿no? Y este arte es mi fotografía, pero también es mi trabajo artesanal porque yo hago el cuadro, que eso es algo bien interesante. Yo hago la foto, imprimimos la foto, pero pues yo no se lo doy a alguien más, sino es algo que hacemos aquí. Aquí tengo un taller en mi casa donde hacemos el cuadro, ¿no? Yo traigo la madera, yo traigo los materiales, importamos los materiales de todos los países del mundo y yo coloco una pieza. Entonces ya empieza a ser algo más que solamente un trabajo artístico. También es un trabajo artesanal. Y yo creo que está interesante porque también aquí meto a la industria de la arquitectura o mis colegas o clientes o amigos arquitectos donde proponemos este proyecto en conjunto, ¿no? Entonces ya no solo tomo la foto, sino yo estoy en la foto. Me tocó fotografiar un comedor donde hay 3 piezas mías. Entonces tienes el comedor, tienes el candil y hay 3 piezas de mi arte. Y yo estoy documentando el proyecto como artesano, pero aparezco en el proyecto como artista. Aquí algo bien padre para mí o bien emocionante es que ya no estoy participando hoy en el shooting como fotógrafo, sino estoy participando permanentemente en ese hogar o en ese espacio como artista. Porque cada que esta familia come, cada que esta familia desayuna, cada que esta familia cena, estoy presente en mi obra, en mis piezas, ¿no? Como artista. Y para mí ese es el gran reto de mi vida entera, ¿no? Pero el próximo paso de mi carrera. Quiero tratar de empezar a migrar a ser artista, no dejar de ser artesano, que me sigue encantando y lo sigo haciendo, inclusive en mi faceta como artista lo soy, pero es el gran reto que tenemos ahorita, cómo hacer este brinco, cómo hacer este paso, y que lo estoy haciendo con mi proyecto de arte, que en un futuro van a escuchar mucho de él. Ya se ha publicado muchas veces, tenemos publicaciones, editoriales, exposiciones, etcétera, pero es una alianza interesante que estamos teniendo aquí y que pronto espero puedan ver más. Y también espero les pueda dejar
o pueda seguir inspirando como ha inspirado mi trabajo artesanal, mi trabajo documentando arte. Espero que también del otro lado de la cámara sea algo de inspiración y de valor para mucha gente. Algo que me gustaría compartir, que muchas veces no se sabe, es en México tenemos muchos proyectos de clase mundial. Tenemos arquitectura y diseño de interiores que no le piden nada a ningún país del mundo. Y es algo que quizá no se ve mucho. Me encantaría que algún día se echen una vuelta y vean mi página web. Tengo unos proyectos en las redes sociales, parece que se ve todo, pero yo creo que no se ve casi nada. A lo mejor lo que publico en mis redes es el 1% de lo que he hecho o el 0.01% de lo que he hecho. Hay unos proyectos increíbles que están hechos en México, son diseñados en México, que pueden ver en mi página y que afortunadamente he tenido la oportunidad de documentarlos. Yo creo que van a haber cosas ahí que son pocas en el mundo. Tenemos un talento en México y tenemos una calidad de diseño en México que trasciende y que yo creo que es de clase mundial. Y afortunadamente me ha tocado documentarlo. He hecho proyectos con empresas, despachos, hoteles. Hace tiempo fotografié una villa o un hotel que cuesta $1,000,000 la noche. Y es un número que tú escuchas y dices, eso no existe en México, no tenemos eso. Claro que hay. Hay cosas en México increíbles y tenemos una fuerza y un diseño y una capacidad impresionante. Y he sido afortunado de documentarlo, me gustaría que lo vieran, no solo en mis redes sociales, igual métanse en mi página web, es aldosegracia.com. Y voy a tratar, y es mi meta, compartirlo más y presumirlo más porque tenemos mucho que presumir los mexicanos. Entonces, espero me sigan en esta etapa que estoy iniciando, donde quiero compartir más, quiero externar más lo que tenemos en México y la oportunidad que tengo de haberlo documentado y de seguirlo documentando por muchos años más.